Señores de la mesa, estimados amigos presentes, un honor estar ante ustedes. Un honor tener la presencia del gran maestro Ricardo Doloyes. Un honor estar ante la presencia de un charapa universal, Jorge Acuña. También aquí presente. Estimados amigos, he estado exponiendo algunas charlas con el título Recordando a Francisco Izquierdo Ríos a través de Mateo Paiva, el maestro, su más grande novela y su novela autobiográfica. O sea, si vamos a hablar de Mateo Paiva, vamos a hablar de Francisco Izquierdo Ríos. Como quien dice, Mateo Paiva es su alter ego, o sea, su otro yo de Panchito Izquierdo Ríos. En la charla contiene 7 aspectos que lo voy a resumir brevemente. El libro Mateo Paiva, el maestro, es un libro que habla sobre la protesta, sobre la rebeldía de un maestro contra la injusticia, contra la marginación de los pueblos donde le ha tocado trabajar. Francisco Izquierdo Ríos, ya lo dijeron, nació en Boyogán, en Zaposoa. Aquí hay que corregir algunas cositas en cuanto a la fecha. Él nace el 21 de junio de 1910. Siempre lo hemos estado celebrando su aniversario el 29 de agosto. Entonces, esto, si bien no cambia en nada, pero es necesario precisar. Mateo Paiva, dice, era un joven maestro normalista de espíritu nuevo. Cuando él se inicia en la docencia, ¿a dónde se va? Siempre funda una pequeña biblioteca. A través de esa pequeña biblioteca, siempre convoca al pueblo para darles charlas de educación cívica, de elevación de la cultura del pueblo a donde le toca trabajar. Él, Francisco Izquierdo Ríos, estudia en el Instituto Pedagógico de Varones de Lima. A él llega mediante una beca que le otorga el gobierno al departamento de San Martín, y solamente una beca le otorgan a este departamento que le toca asumir, le merece Francisco Izquierdo Ríos por haber salido con medalla de oro al terminar la secundaria. Entonces, él, cuando llega a Lima, por su inquietud, por su desenvolvimiento, llega a ser presidente de la Federación de Estudiantes del Instituto Pedagógico. Como tal, llega a contactarse con José Carlos Mariátegui. Ya lo dijeron, él interviene, participa en la capacitación de los obreros en Lima para la formación de lo que fuera la futura y de lo que es hoy la Confederación General de Trabajadores. Y como tal también asume la ideología de José Carlos Mariátegui. Asume hasta el final de sus días. Esta afirmación lo digo porque en un trabajo que tiene 5 poetas y un novelista, cuando se encuentra con Ciro Alegría, entabla esta conversación para que ustedes tengan en cuenta este dato.
Ciro socarronamente me había combinado a definirme, moscovita o pequinés. Yo permanecía sin contestarle. Moscovita o pequinés, volvió a la cara del escritor. Con fe en el comunismo, por fin le respondí. Y no como tú, militante de Acción Popular. Ciro rió a carcajadas. O sea que Francisco Izquierdo Ríos está confesando su ideología, su posición política. Cuando va a trabajar en la selva, empieza a trabajar en Soritor, el pueblo de nuestro amigo Gustavo Rojas, y tan pronto llega allá, funda los centros cívicos en Moyobamba. Y como a estos centros cívicos de capacitación asistía el pueblo moyobandino, el prefecto empieza a seguirle los pasos. De tal manera que en un determinado momento dice, bueno, esto no es más que ateísmo y comunismo. Lo denuncia a Francisco Izquierdo Ríos y a 4 profesores más y los envía preso al penal de Celta. Pero cuando pasa por Chachapoyas, se encuentra de que su antiguo profesor, que había ido ahí en Chachapoyas porque estudió un año ya, era el alcalde. El alcalde convoca al pueblo y hace causa con Francisco Izquierdo Ríos y lo saca de esa maraña que tuvo, ya dirigiéndose al centro. Se queda a trabajar en el departamento de Amazonas. En Rodríguez de Mendoza, Luya, Cumbilla, Lambud, trabaja Francisco Izquierdo Ríos. Pero a cada provincia se va por castigo, ya lo dijeron. En Rodríguez de Mendoza fundó un periódico que se llama el Curibamba. Pero como en estos periódicos no solamente hablaba de la problemática educativa, sino también de la problemática social, siempre Francisco Izquierdo Ríos perseguido. Luego ahí se va a Luya. En su obra dice, se va a Hualca y saca un periódico, El Hualquino, que en la realidad es el luyano. En Luya, Francisco Izquierdo Ríos empieza a escribir sus primeras obras literarias. Como de cada lugar a donde se iba lo sacaban, porque él denunciaba los atropellos en cada pueblo, en cada provincia, lo trasladan, lo combinan a que tiene que ir a Yurimaguas, lo trasladan a Yurimaguas. En Yurimaguas, antes de llegar allá, porque le dijeron, si tú no llegas a tiempo, téngate por seguro de que será subrogado por abandono de cargo. Tuvo que hacer todo lo posible para ir a Chachapoyas y de ahí tomar el avión para Yurimaguas. Aquí hay un dato muy trágico en Mateo Paiva, que Francisco Izquierdo Ríos le lleva en cajones a sus 2 hijos para poderlos llevar en un sitio tan escarpado en la tierra, y a su señora ya para dar a luz en un caballo que se iba despacio, pero llegó a un escarpado que no pudo más la esposa y dio a luz mellizos. A los 5 minutos fallecieron sus mellizos y los dejó enterrados en la puna. Cuando llega a Yurimaguas, lo primero que hace es fundar la Casa del Maestro. Y aquí funda uno de sus periódicos también de gran importancia, El Remo. Pero Francisco Izquierdo Ríos se encuentra con un poder religioso muy fuerte en Yurimaguas que hasta ahora existe. Ahí están todavía los padres pasionistas españoles. Entonces, estos padres tenían un hospital, un colegio, una hermosa catedral. Si algunos paisanos conocen o algunas personas que quisieran ir y que se vayan a Yurimaguas, vean esa hermosa catedral de Yurimaguas. Es un atractivo turístico específico. Bien, entonces los padres pasionistas tenían un colegio y el director era un religioso. Así que en un determinado momento se llegó a saber de que el director estaba con una de las profesoras
Pero los padres de familia en una ocasión le encontraron al religioso con la profesora, ya no solamente en simples argumentos, ¿no?, sino ya más allá de lo que podría estar sucediendo en la dirección del colegio. Entonces se fueron a denunciarle a Francisco Izquierdo Ríos porque él era la autoridad en la provincia y él denuncia este caso porque no podía ocultarlo ante el Ministerio de Educación. Se gana un nuevo enemigo a los religiosos de Yurimaguas. Pero el pueblo no se quedó así. En una ocasión amaneció un calzón en una de las cúpulas de la catedral de Yurimaguas. Entonces dice, claro, aquí dice eso, ¿no? Entonces dice que los padres subieron apurados, así que a arriar ese calzón de una de las cúpulas, ¿no? Y así de que eso debe ser tan cierto, porque yo he viajado a Yurimaguas y a toda la región de la selva con mis 2 libros. Y cuando llegué a Yurimaguas, me relataron ese caso. Pero no solamente que lo arriaban, dice, los curas desesperados, ¿no?, sino que disimuladamente le pasaban por la nariz. Bueno, debe ser cierto. Bueno, entonces, de aquí de Yurimaguas se pelea con el poder político también, porque por esos tiempos, los profesores tenían que recibir a los diputados, a los senadores, con banda de música, con carteles, con esas cosas, ¿no? Y Francisco Izquierdo Ríos se oponía a estas cosas, a este tipo de, digamos, de servilismo, ¿no? Se pelea con un diputado y a la semana le está llegando su orden de traslado a Jebal, dice él, o sea, una ciudad de leprosos, debe ser el leprosorio de San Pablo, porque se refiere con otras palabras a eso, ¿no? Bueno, no llega ya el Ministerio de Educación, desesperado, lo llaman al ministerio y viene a Lima y de ahí regresa a Iquitos. A Iquitos lo trasladan como delegado del Ministerio de Educación para la celebración como autoridad educativa y como secretario del Comité Central de Celebración del 400 aniversario del descubrimiento del río Amazonas. Bien, aquí se pelea también con el prefecto que lo quiere o él lo denuncia, porque aquí saca la revista más importante de su vida, Francisco Izquierdo Ríos, que es Trocha. Trocha es una de las revistas que hace historia en Iquitos y que también es una de las revistas donde inicia y donde da gran impulso a la literatura infantil. Bien, entonces el prefecto lo denuncia por subversivo y lo trasladan a Lima, al Ministerio de Educación. Ya parece que el Ministerio de Educación dijo, basta, ya no aguantamos más, y lo llevan al Ministerio de Educación. Pero antes de eso, también aquí hay un caso trágico y un caso muy anecdótico, muy interesante. Cuando está en Iquitos, su señora sufre tétanos. Entonces, un médico celestino, cuyo apellido es Marín, lo cura, porque para a esa época seguramente no había todavía las medicinas adecuadas para el tétano. Y como Francisco Izquierdo Ríos no tuvo con qué pagarle, el médico le dijo, yo estaría contento, le dijo, con ese libro. ¿Cuál era ese libro? La serpiente de oro de Ciro Alegría. Por aquella época los libros de Ciro Alegría también se quemaban y él, Francisco Izquierdo Ríos, ha sido un fanático de los libros. Para esa época, dice él, 500 libros más o menos conformaban su biblioteca y los llevaba a todos los lugares a donde él viajaba, donde a él lo trasladaban. Entonces le regala ese libro y se da por bien pagado el médico. Cuando va al Ministerio de Educación, aquí también conoce a uno de los grandes de la literatura puneña, a Alejandro Peralta, que con su hermano Gamaliel Churata y otros más conforman ese grupo histórico de arte
llamado Corcopata. Bien, en el Ministerio de Educación, aquí termino, hace una gran labor cuando asume el ministerio Jorge Basadre. Jorge Basadre le da todas las oportunidades porque él estaba como jefe de la sección de informaciones. Entonces, él lo asciende a la sección, a la división de folclore, de extensión cultural y folclore, donde da un gran impulso a la literatura, de tal manera que recoge gran cantidad del folclore y publica con Mario Florián y más que todo con José María Arguedas, mitos, leyendas y cuentos peruanos. Muchísimas gracias, amigos.